vosotros sois hijos del diablo. Ahora, nosotros pensamos que somos hijos de Dios, pero en ese pensamiento estamos equivocados. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos una conciencia divina. Porque no puede ser hijo de Dios un violento, un fornicador, un adúltero, un mentiroso, un corrupto, un drogadicto, etcétera. No puede ser. Un alcohólico, no. Un infrasexual, no. Entonces, sin herir susceptibilidades, y somos sinceros, ya llegó el momento de definirnos. Porque esto está claro, lo que estoy es exponiendo la opinión pública a la audiencia que me escucha, que debemos considerar nuestro estado interior con auténtica honestidad interna. Es decir, hacer un inventario psicológico de lo que nosotros somos en este instante. Porque si el Cristo mismo dice que somos hijos del diablo y lo confirmamos cuando se le mata a él, pongan atención, y se confirma cuando se libera a Barrabás, y se vuelve a confirmar cuando se mata a todos los apóstoles, esto es terrible, porque todas las señales están diciendo y condenándonos de que no somos hijos de Dios. Entonces, no puede ser hijo de Dios quien rechaza el Cristo. Entiéndase esto bien. Ahora, vamos a aclarar esto, porque esto necesita una aclaración. Si analizamos el asunto, el error no es crístico. Los defectos psicológicos y de todo tipo no son crísticos. Porque Dios es excelencia. Y a través del Cristo es perfección, es amor y es permanencia. Es decir, es virtud excelente, perfeccionadora. Todo lo que sea opuesto a eso es anticrístico. Entiéndase bien. El asunto es la palabra. Ahora, cuando nosotros connotamos o le damos una acepción antropomórfica a la palabra anticristo, entonces aparece un personaje. Y entonces decimos, Atila es un anticristo. Bueno, intelectualmente podemos decir eso, pero sin embargo, el anticristo es más que eso. También podemos decir que lo fue el de la Segunda Guerra Mundial, el Führer Hitler. Pongan atención, y resulta ser que el Führer Hitler era un arcángel caído, para que se sepa. El Führer Hitler conocía la ciencia pura y conocía los misterios de Dios. Y él se cayó como se cayó Yahvé. Y mire lo que hizo. Entonces, que Dios me proteja. Entonces, ¿cuál es el asunto con todo esto? Que la gente está esperando que se levante un anticristo por allá en el Asia. Y les digo, el anticristo no solamente es un personaje, no, es nuestro estado interior psicológico. Cada uno de nosotros porta dentro de sí, como huésped nefasto, al ego. Y el ego sumado, a nivel metafórico y simbólico, es el anticristo. Pero si sumamos todos los yoes, todos los agregados psicológicos, todos los defectos, todos los pecados de cada uno de los habitantes del planeta Tierra, conformamos el anticristo. Porque sería un asunto colectivo que deviene de un asunto individual. Entonces, esto sí es el asunto. ¿Cuál es el llamado, la exhortación? Es de que rompamos, el que me escucha, el que tenga corazón de águila, el que tenga alas espirituales, el que tenga anhelos de libertad, el que tenga arrepentimiento, el que quiera transformarse por su felicidad, que rompa con esas cadenas del anticristo dentro de sí y pidamos a nuestro Cristo Salvador que nos emancipe, que nos dé autonomía volitiva, que nos libere del yugo de la esclavitud psicológica, de lo que es falso, de lo que no es verdad, de lo que es ilusorio. Entonces nuestra conciencia crística despertaría y entonces tendríamos acceso a la dimensionalidad espiritual, donde podíamos platicar directamente con un ángel, no porque nos dijeron, no porque leímos, sino porque nos consta
Y eso se llama fe. Y al mismo tiempo se llama ciencia espiritual. Entonces, esto es algo maravilloso. Ahora, fíjense ustedes, ¿dónde nos ha llevado el anticristo? El anticristo tiene todo un sistema, una infraestructura. Y vamos a decirlo como lo dice San Juan en el Apocalipsis para no herir susceptibilidades y para que nadie se vaya a sentir ofendido, dijéramos. Pero el anticristo tiene una palabra y la palabra es del inicuo. ¿Y por qué es inicuo? Porque es desamor, porque es crueldad. Entonces, si nosotros miramos al norte, al sur, al este y al oeste, ¿qué es lo que vemos? Puro error. ¿Qué es lo que vemos? Puro odio. ¿Qué es lo que vemos? Guerra y rumores de guerra. Hambre, desolación, miseria, carestía, explotación, lágrimas, afligido. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué más vemos? La gran ramera, que es el número 666, que es el número de la gran bestia, que es Jezabel y Acad, que simbolizan metafóricamente nuestro estado psicológico. Entonces, así como Judas no es un asunto histórico de un personaje, sino que en ciencia pura, que en ciencia crística, que en ciencia gnóstica que devela el cristianismo verdadero, es el deseo dentro de nosotros, así como Pilatos es la mente dentro de nosotros, y no solamente un personaje histórico, el anticristo no es tampoco un personaje histórico solamente, sino que es la sumatoria de los errores colectivos de toda la humanidad. Eso es el anticristo. Entonces nosotros no queremos que resplandezca las tinieblas. Vamos a romper cada uno de nosotros con las que tenemos adentro. ¿Qué consideramos nosotros tinieblas dentro de nosotros? La ignorancia, el dolor, el error, los defectos, el vicio, el autoengaño, la mitomanía, el orgullo, la lujuria, la incontinencia, la gula, el miedo, la arrogancia. Son tantos defectos psicológicos que no alcanzaríamos a enumerarlos. Lo cierto del caso es que están simbolizados en el Apocalipsis, repito, por el dragón y sus cuernos. Entonces, esto es algo muy interesante, porque si el Cristo dice, palabras de él, que nosotros somos hijos del diablo y no de Dios, y todo el mundo guardó silencio, si eso lo dijo en aquel momento, imagínense ahorita, ¿cómo estamos nosotros? Entonces debiéramos reflexionar, dejar el amor propio, el orgullo y ser más sinceros con nosotros mismos dentro de nuestro mundo espiritual. Entonces llevaríamos un foco de luz a tantas tinieblas. Entonces derribaríamos por un instante esa autosuficiencia psicológica, ese orgullo místico que nos caracteriza a nosotros como personalidades calquianas y respetuosas, que no reverenciamos los valores espirituales. Entonces ya el mundo cambiaría, porque cada uno de nosotros rectificaría en forma responsable su mundo interior, y al cambiar internamente nosotros, cambiaríamos por efecto y por reacción el mundo relacional, el mundo social, nuestro entorno social. Y entonces respetaríamos y amaríamos a la naturaleza, etc. Eso realmente es lo que quería plantear, porque el anticristo tiene dos extremos. Tiene el extremo de la ignorancia absoluta y tiene el extremo del desarrollo intelectual excelente. Esto es algo muy interesante, porque son dos extremos del anticristo. Ahora, ya hemos abordado que el anticristo no es un personaje, pero ustedes me dirán, y entonces, ¿será posible de que surja alguien que, dijéramos, a nivel personal pueda caracterizar todo lo que es el anticristo? También es cierto. Fíjense ustedes. Y eso está en curso. Eso lo vamos a ver nosotros. Eso no está lejos.